buen día, Santiago, Agustín, Rocío, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamar. Bueno, recién hablábamos con Silvia Broyut de ADUNC. Bueno, ella muy crítica con respecto a la reforma laboral y queríamos tener argumentos a favor de la reforma laboral. Entiendo que usted los tiene, o por lo menos que esa es su posición, si no corríjame, pero ¿por qué es buena, saludable, necesaria la reforma laboral que va camino al Senado? Sí, te confirmo, no te corrijo, te confirmo que es así, es una reforma que entiendo que es necesaria, que se ha bien llamado modernización laboral para eliminarle ese prejuicio peyorativo que siempre se le da cuando cada vez que se quiere abordar una reforma laboral se empieza por decir que es flexibilización, como si eso en sí mismo fuera malo. Me parece que esta reforma viene a confirmar algo que hace muchos años, o a consumar algo que hace muchos años es necesario, que, como digo, es modernizar el sistema que prevé la ley de contrato de trabajo, que ya lleva muchos años, que fue sancionada en el contexto de otra coyuntura económica, también laboral y sindical, y que hoy requiere de una adecuación. Una adecuación que, por otro lado, no es caprichosa, que no es una idea amanecida de un gobierno. Me parece a mí que en esto el gobierno nacional, cuando la propicia, no hace otra cosa que ratificar lo que ya había planteado en sus postulados el presidente de la Nación. Creo que siempre fue muy directo, demasiado, incluso para mi gusto a veces, demasiado directo en cómo ha planteado estas necesidades. Y esta reforma viene un poco a consumar eso, incluso con concesiones que se hicieron, porque si uno analiza los proyectos originales hay varios capítulos o aspectos que quedaron en el camino. Sí. Positivamente, me parece, porque en definitiva tienen que ver con el consenso que se logra para que la ley se sancione. Es decir, se han dejado de lado especialmente aspectos de ese capítulo fiscal que el proyecto tenía, y me parece que tiene que ver con esto, de que siempre hay concesiones que se hacen en pos de lograr un término medio en la sanción, pero la sanción, ¿no es cierto? Claro. Y aquellas que no han sido concesiones y que en definitiva son las normas que se van a concretar, me parece que son positivas, que no es verdad, como sostienen algunos sectores que siempre han dicho lo mismo, lamentablemente, que no se ayornan y no entienden el signo de los tiempos. No es verdad que avasalle derechos, no es verdad que elimine derechos, muy por el contrario, me parece que lo que busca es sentar las bases y las condiciones para que el alto grado de informalidad que tiene la Argentina, no nos olvidemos que el mercado laboral tiene una informalidad de alrededor del 43%, sí. Es muchísimo. Y lo que busca es justamente generar condiciones para optimizar las inversiones, no ya solamente de las megaempresas, de los pequeños emprendimientos, de las pequeñas empresas, que puedan generar condiciones más favorables para generar trabajo, básicamente. Me parece que en ese sentido, y ojalá sea así, va a ser positiva. Damián, a ver, mi pregunta es, ¿no hay también no sé si es la esperanza, una expectativa con respecto al comportamiento empresarial demasiado positiva? Digo, esto de esperar que ahora los empresarios, ante un abaratamiento y una flexibilización, empiecen a blanquear a sus empleados, ¿no es una expectativa que puede verse frustrada, entendiendo que el empresario siempre quiere maximizar, y si puede seguir teniendo, digo, debe haber mucho en negro porque el empresario quiere maximizar ganancias y no porque no pueda blanquearlos, ¿no? Digo, porque sería una frustración si después de esto ese 40% de la población, que es cierto, vive sin ningún derecho, no sea blanqueada, ¿no? Coincido, y es buena la apreciación porque va, digamos, estás leyendo un poquitito más allá de la mera expectativa o de la visión optimista que uno puede tener. Es decir, yo soy optimista respecto al sentido que esta ley busca dar, o las herramientas que busca aportar, pero no quiero caer en la ingenuidad de creer que todo así sin más se soluciona. Me parece que uno de los grandes problemas que arrastra también la Argentina no es solo lo de la precarización, sino también es el de la falta de compromiso de ciertos sectores empresarios que, lejos de atender los gestos legislativos, como en este caso de gobierno, que están atendiendo reclamos históricos, por ahí se desentienden y creen que es al solo efecto de subir una rentabilidad y nada más que eso, y no cumplir con aquello que se aspira, que es el de mejorar las condiciones para la contratación. Ahí está el desafío que va a tener que tomar el empresariado argentino, aquel que ya tiene
desarrollo de sus actividades, y aquel que sabe que en todo caso, si va a tener condiciones de mayor seguridad jurídica, lo es a efectos de que no mire para otro lado cuando hay que cumplir con el compromiso de invertir. Me parece que ahí es donde la aposta justamente, yo te diría, la pelota pasa a estar del lado de sectores de inversión, de mediana, claro, el sector de privado, empresa. ¿no? Claro. Sí, claro. Yo creo que ahí, de alguna manera, si uno lo ve aún viéndolo con optimismo, uno tiene que decir, bueno, muchachos, ahora háganse cargo. Claro. Si durante décadas han reclamado esto también, durante décadas, vamos al lugar común. Muchas veces se decía, el régimen indemnizatorio de Argentina es muy, muy perjudicial para el empresario, para el pequeño inversor. Bueno, con las reformas que se están haciendo, lo que se están generando es la condición para que ya no estén, justificándose en que es imposible despedir a un trabajador. La idea es la continuidad del trabajador, la idea es la estabilidad del trabajador. El régimen indemnizatorio es la deformación, es cuando sucede que por algún motivo se prescinde del trabajador. Bueno, si esta reforma justamente trae una mayor tranquilidad, un despido no va a ser, o que una indemnización no va a ser confiscatoria para el pequeño empresario, en que se haga cargo de que tiene que dar continuidad a las relaciones de trabajo, que tiene que blanquear al trabajador que ya no va a haber multas y por lo tanto no tiene motivos para blanquear la relación de años de faltas de aporte. Me parece que por eso y está bueno que quede un poco a cargo ahora de los sectores privados de inversión la obligación de hacerse eco de esta reforma y dar sus gestos y sus señales positivas también. Bien. Buen día, Damián. Agustín Amado soy. ¿Cómo estás? Espero que bien. ¿Cómo estás, Agustín? Buen día. Cuando se habla de cualquier reformulación de una norma, estamos hablando de una reforma, más allá de que se le intente imponer el nombre de modernización, pero bueno, se trata de eso, de una modificación. También hay una, que quizás sea el concepto más, menos teñido, el de reforma. Con una carga de adjetivación mayor sería hablar de regresividad o de regresión. Y eso es un principio digamos, en el derecho de nuestro país, porque hay quienes sostienen que este tipo de modificaciones lo que tensiona es el principio de no regresividad en derechos laborales. ¿Cuál es el planteo, cuál es la lectura que se puede hacer desde el punto de vista de la interpretación constitucional de que no se lesionan esos derechos laborales y que no estamos en presencia de una regresión en ese campo? En realidad eso te lo va a responder el primer fallo que la jurisprudencia disponga sobre la materia, que yo no tengo duda se va a plantear, porque seamos honestos, yo no puedo creer que no vaya a haber planteo. Siempre, naturalmente, a toda reforma legislativa, y especialmente también en la materia laboral, le sobrevienen planteos judiciales que van desde lo más leve a lo más extremo, como puede ser una declaración de inconstitucionalidad. Yo, conociendo el paño y viendo la experiencia y la tradición, si se quiere, que Argentina tiene en estas cuestiones, yo no tengo duda que se van a hacer planteos. Ahora, será también el sistema judicial el que deberá dar respuestas razonables, sensatas acá, y dar cuenta de que ante un planteo X que se vaya a hacer, qué es lo que entiende por regresión, qué es lo que entiende por pérdida de derecho, y en todo caso hacerse cargo también de las decisiones que adopte. Yo no creo que una reforma con una adecuación sea siempre una regresión. Me parece que la adecuación es siempre positiva en muchos aspectos e implica concesiones, pero implica también esto que pareciera ser o que se plantea peyorativamente como quitas. Yo no creo que sea una quita de derechos el hecho de que se modifiquen los regímenes, por ejemplo, los regímenes para la indemnización por despido. Yo no creo que sea una regresión que se modifique el régimen de cómputo de horas, es decir, que se permita otra manera de acuerdo de horas extras para el cómputo, por ende también, de la remuneración. No creo que haya una concesión, regresión, ni tampoco una quita en el hecho de que, digamos, el empleador o por actividades pueda coordinar y acordar con su dotación o con el personal
condiciones especiales para la prestación de tareas. Me parece que no es así. Ese concepto, digamos, está emparentado con esta cuestión, por ejemplo, esto que menciono, con la cuestión de la ultraactividad de los convenios, es decir, que había una suerte de plafón sobre el cual nada se podía decir, que todo aquello que se acordara en particular era renuncia a derechos, y ni siquiera cuando estaba la plena y expresa conformidad del trabajador existía seguridad jurídica para el empleador. ¿Por qué? Y porque si no estaba de por medio todo un procedimiento administrativo de Secretaría de Trabajo, intervención de escribano, etcétera, el empleador nunca tenía la seguridad de que lo que acordaba, incluso a veces por pedido de un trabajador, le daba seguridad. Entonces, me parece a mí que ahí, y un poco volviendo o tratando de responder tu pregunta, primero, la respuesta a esa va a estar cuando se empiecen a dar decisiones jurisdiccionales que digan qué es lo que consideran que es constitucional, qué es lo que consideran que es avance o qué es lo que consideran quitar. Pero la decisión política legislativa es esta la que corresponde. Y una decisión no puede supeditarse, por ejemplo, a quien en nombre, qué sé yo, de una representación sindical dice llanamente, esto es una quita de derechos. Yo no creo que la sociedad esté leyendo eso hoy en día. Estamos hablando de una sociedad que votó a un gobierno que lo dijo claramente, que esto era uno de los problemas que tiene la Argentina, que dijo expresamente que había necesidad de adecuar el régimen laboral. Por lo tanto, nadie podría sentirse sorprendido o considerarse desprevenido en esto, es decir, a mí no me avisaron. Se dijo claramente que iba en esta línea la reforma. Y te digo más, habiendo escuchado mucho de lo que se dijo en la previa, te diría que la reforma es hasta moderada en términos de lo que se pudo quizás haber planteado. En mi opinión, por eso digo que es una reforma aceptable, porque es una reforma moderada que no avasalló el régimen jurídico laboral llevándose por delante. Damián, buen día, ¿cómo va Rocío Suárez? Buen día, Rocío. Hay buena parte del oficialismo que también afirma que esta reforma laboral a la larga también va a potenciar futuros puestos laborales. Sin embargo, a mí me gustaría saber en qué puntos esto se va a evidenciar, teniendo en cuenta que aún el consumo por lo menos en pequeñas y medianas empresas, no se está evidenciando, digamos, el circuito económico pronto está estancado. ¿Cómo se puede leer que a la larga esto va a generar futuros puestos de trabajo también? No, es una conclusión aritmética. No creo que sea que solamente por una reforma, como en este caso del régimen laboral, automáticamente genere la mayor, valga la redundancia, generación de puestos de trabajo. Pero es un presupuesto, es una herramienta necesaria. Yo te diría, si vos lo vinculás con el consumo, bueno, claro, digamos, si vos no tenés ingresos, fuente de ingresos, no hay consumo. La falta de consumo genera falta de ventas de las empresas. La falta de venta genera también recesión. Es decir, es todo un juego armónico que se convierte en un círculo vicioso si vos no tomás medidas que ayuden a que se convierta o que se vaya transformando en virtuoso. ¿Cómo se hace virtuoso? Bueno, dando condiciones para que se generen más relaciones de empleo formal. Eso es simple, eso es digamos, ahí sí hay una relación más aritmética, si se quiere. Si el régimen laboral desalienta la contratación, bueno, está generando un eslabón negativo en esa cadena. Si el régimen laboral, en cambio, alienta o genera las condiciones que a priori son positivas para el otorgamiento de puestos de trabajo en blanco, bueno, estará aportando su elemento positivo para decir, se genera más puesto formal, se genera más ingreso, con la mayor generación de ingresos se genera más consumo, con el más consumo, más producción, y así sucesivamente. Pero esto no es un hecho aislado, Rocío. Yo no creo que esto pueda analizarse como un hecho aislado de que esto es la panacea, que soluciona los problemas económicos de Argentina. Además, tampoco nadie lo plantea así. Es sabido que esto se analiza en un contexto en el que se piensa y se sabe que, digamos, la salida de Argentina de sus constantes crisis económicas solo puede darse en un proceso a largo plazo que necesita ir sumando pequeños pasos. A mí me parece que este es un pequeño paso que es positivo. Me parece que desde ese lugar se está logrando algo que antes no se lograba, que siempre era una discusión eterna de idas y vueltas, de expresiones de deseos, pero que no se lograba. ¿Por qué? Y porque nunca estaban dadas las condiciones para que, por ejemplo, este consenso legislativo existiera. Bueno, hoy ese consenso se logró. Desde el momento en que vos tenés un Senado y una Cámara de Diputados que con salvedades, con observaciones, lo están en definitiva aprobando. Estará por verse el resultado. Yo creo que hay que verlo con optimismo de que puede ser positivo y que se habrá cumplido.
Ojalá no estemos hablando dentro de años que otra vez estamos en un proceso de crisis y que alguien atribuya esa crisis a esta situación, porque bueno, significaría que lamentablemente está todo mal, y no creo que sea esa la lectura que hay que hacer. Me parece que se dan pasos que no se dieron antes, y desde ese lugar considero que es positivo. Damián, te puedo pedir brevemente, porque nos tenemos que ir a la tanda, pero si me decís más o menos la agenda de acá, el primero que va el gobernador, ¿ya hay una agenda legislativa de preparatorias o no? Todavía no. Sí, mañana tenemos la parlamentaria, que es la reunión donde se define la sesión preparatoria. Sí. Esa sesión preparatoria sería en principio este miércoles, y en esa sesión se definen varias cuestiones protocolares que tienen que ver con el inicio de las sesiones ordinarias que tienen lugar con la primera sesión ordinaria el 1 de marzo, cuando venga el gobernador a dar apertura. Bueno, también se definen otras cuestiones institucionales, como definición de autoridades, etcétera, pero mañana, a partir de mañana empieza ya esa formalidad. Tenemos parlamentaria mañana y en principio el miércoles, no sabría decirte todavía la hora porque no está definido, porque es la parlamentaria la que lo define, se definirá la primera reunión ordinaria. Diputado Damián Canuto, muy gentil como siempre, muchas gracias por habernos atendido.